Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Comprende tu Mente Podcast. Hoy estoy con una invitada muy especial con la que vamos a conversar de una forma diferente, una forma mucho más cercana. Ella es psicóloga, no vamos a estar hablando desde la teoría, sino desde esa experiencia humana. Hola, Kate, muy bien y hola a todos. Estoy un poco nerviosa que ahorita hablamos que es normal cuando uno inicia como a hacer algo nuevo, pues obviamente como que da un poquito de nervios, pero también muy feliz de poder compartir desde la experiencia y sobre todo como psicóloga, como eso ayuda mucho a poderlo aplicar y cómo es útil todos los procesos terapéuticos que nos pueden ayudar pues en estos dolores del corazón. Sí, te admiro tanto porque créeme que hablar de esto no es fácil y sobre todo porque nosotros siempre siento que tenemos los ojos de las personas cuando se trata de uno, cuando uno va a hablar específicamente de nuestros propios procesos. Y creo que es admirable que hoy estés aquí y sobre todo que quieras hablar de esto. Al principio es normal, creo que todos lo sienten. Yo no creo que haya un ser humano en el mundo que no sienta nervios cuando va a exponerse, porque independientemente de que tú conozcas tu historia, de que hayas trabajado mucho en tu proceso, igual la van a conocer muchas personas que probablemente no tienes ni idea de quiénes son también. Entonces hoy vamos a conocernos cómo pasó todo esto de la ruptura, cuándo empezó, cómo fue. Bueno, contexto. Fue una relación de más o menos 9 años y medio, ya casi íbamos a cumplir los 10 años. Todos mis 20 fueron enfocados en esta relación. Fue una relación muy bonita, o sea, para mí fue una relación que recuerdo con mucho aprecio. Sin embargo, como que llegó un momento en la vida donde cada uno empezó como a tomar un proyecto de vida muy distinto al que de pronto habíamos imaginado dentro de la relación de pareja, que eso empezó a generar pues muchas como conflictos internos frente a qué elijo mi proyecto de vida personal y también mi proyecto de vida pues afectivo, que llegó pues las discusiones, la desconfianza, como muchas situaciones hasta que ya llegó el punto de quiebre y pues se rompió el vínculo. Claro, fíjate que muchas veces la idea que tienen las personas cuando se habla de ruptura, siempre no se habla mucho del proyecto de vida, como que fíjate, qué tan importante es que yo sienta que tengo alineado mi proyecto de vida con esa persona, aunque tengamos proyectos de vida individuales. Creo que algo sumamente necesario es que tú también tengas tu proyecto de vida individual, pero también hay uno que se va a unir con esa persona y si está muy desligado de lo que realmente ambos quieren, eso va a generar roces. ¿Qué edad tenías cuando lo conociste? 19 años. Lo que quiere decir que Ujú. pueda que tengas claro tu proyecto de vida y pueda que no tanto, y pueda que en el proceso de ir creciendo y madurando en muchos aspectos cambie. Y resulta que estás en una relación en la cual también duras muchos años con esa persona y pasa el tiempo y el proyecto de vida es totalmente distinto, no podemos estar juntos por este motivo. Y ahí empiezan como esos roces de los que hemos hablado al principio, que es cómo fue ese momento inicial después de la ruptura, cómo te encontraste a ti misma, qué fue lo más complicado de procesar. Bueno, recordar ese es un momento duro, es difícil y hay veces cuando, ya no tanto, pero al inicio cuando recordaba como ese punto de quiebre, pues obviamente genera mucha conmoción. Ya ahora lo recuerdo como una situación dolorosa, pero claramente el dolor se ha disminuido, pero en ese momento me sentía ansiosa y sobre todo como muy confundida. Yo creo que puedo decir como la palabra como confundida, porque no sabía el por qué, o sea, encontrando con muchas respuestas al por qué no se pudo luchar, porque uno a veces tiene como ciertas creencias, ¿sí? Donde uno dice, no, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor, pero es entrar como en ese conflicto y sobre todo también en ese proyecto de vida porque yo suelo ser como muy estructurada, ¿sí? En lo que quiero y creo que ha sido como ese un aprendizaje, la capacidad de tener esa tolerancia a la incertidumbre que en cualquier momento, o sea, nada es seguro y creo que fue el aprendizaje más grande de que en ese momento me sentía como tan confundida porque lo que yo pensaba que estaba seguro y que estaba en mi mente que iba a pasar hacia un futuro, pues se destruyó totalmente, que creo que esa es como
eso es lo que más duele como en una ruptura, ¿no? Es como más allá como del proceso que también es doloroso, es como también destruir lo que tú internamente en tus conceptos, en tus ideas, ya habías construido como hacia el futuro. Sí. Fíjate que esa palabra de construcción, de Ujú, desmoronarse, ujú, creo que es las dos palabras claves aquí, porque cuando tú crees que tienes un proyecto de vida seguro con la persona, el hecho de que cambien los planes se vive como un fracaso. Lo puedes vivir dependiendo también de cada persona, pero muchos lo viven como un fracaso. ¿Por qué? Porque ya yo me tenía como todo esto visionado ujú, y de repente que me lo cambien o que se cambie, ujú. da un golpe duro, o sea, es Total. fuerte. Y para el otro también, porque siento que independientemente de cómo hayan pasado las cosas, Ujú. el otro también vive su duelo de esto no pudo ser y no fue como yo esperaba que fuera. Igual siento que este tema está en todo. Iniciamos siendo algo y terminamos siendo otra cosa, en muchos aspectos. Pero lo bonito de esto es lo que viene después, que es lo que también vamos a hablar, no solamente es como ese proceso doloroso. Los primeros momentos tras el fin de esa relación Ujú. suelen, imagino que estaban cargados de muchas emociones fuertes. ¿Cómo lo viviste tú y qué sentiste? Bueno, mucha tristeza. Recuerdo mucho que esos primeros días me sentí, o sea, nunca he estado como, sí he sentido depresión, no, estaba de ánimo bajo y como tristeza, pero siento que en ese momento sentí lo que es estar deprimido. O sea, recuerdo mucho que hasta salí porque mi familia fue una fuente de apoyo demasiado grande y recuerdo que ellos me dijeron como sal, sal. Yo soy como de arreglarme, eso me sube el ánimo. Ese día no quería ni bañarme, ese día no me bañé. Como que me puse un saco X y salí y el sol a mí me encanta y yo estar en el sol viendo como la gente y yo no sentía nada, nada, o sea, me Wow. sentía plana, que yo decía, esto es terrible, o sea, es una de las situaciones donde yo jamás me había sentido como así, como en ese estado plano, que recuerdo que llegué a la casa y no, o sea, como que me sentía ida, como que recuerdo me senté en aquí en el comedor y como que me acosté y mis papás obviamente súper preocupados como no, pero anímate. Yo les decía, déjenme sentir, o sea, quiero sentirlo, no lo quiero evitar porque desde la parte psicológica sabemos que si evito el dolor, pues cada vez se vuelve muchísimo más grande. Entonces yo les decía, permítanme sentir, yo quería sentir eso que me estaba pasando. Entonces creo que fue como un proceso de mucha tristeza y bueno, todo el proceso de duelo, ¿no? Porque el proceso de duelo, lo que tú decías, es también como enterrar esa versión de uno que uno pensaba que iba a ser. ¿Sí? Entonces yo este año 2024 me imaginaba ya en mi apartamento, me imaginaba ya independizada, me imaginaba ya empezando a construir hogar, porque ya estoy próxima a los 30 años, entonces es como enterrar, literalmente así me sentía como en un funeral, enterrando esa versión mía y que está bien, ¿no? Porque pues no, en la vida hay muchas situaciones donde te hacen crear nuevas versiones. Entonces, como otros sentimientos, creería que también la tristeza, la rabia también. Creo que después de más o menos un mes empecé a sentir como al mes promedio, empecé a sentir muchísima rabia, o sea, una rabia que yo decía, pero ¿por qué se me hace injusto con la vida, con esta persona? O sea, como que me dio muchísima, muchísima rabia. Y bueno, creo que me ayuda a salvarme también dentro del proceso y a transitar sobre ese dolor y esas emociones fue la escritura. O sea, cuando sentía rabia me sentaba y escriba todo lo que sentía, que al día de hoy todavía veo que escribí hace un año y digo como, wow, qué chévere las dos versiones, ¿no? Como las dos caras de la moneda frente a esa situación. Sobre todo porque es un momento en el que es como un cóctel de muchas emociones. Mm, Se puede sentir aceptando que esto pasó, que la vida sigue, la más feliz, la más optimista. Y pasa una semana, unos días y de repente ya siento rabia, no entiendo por qué pasó esto, esto no debe haber pasado. Entonces ujú, hay como un reproche hacia la vida,
hacia Dios, los que creen en Dios, hacia muchas cosas, ujú, y se empieza como esa sensación. Hay algo que nos une a todos los que hemos pasado por rupturas y es una sensación constante de ambivalencia. Un total, día sientes una cosa por otra ujú, persona, otro día sientes otra. En mi caso, yo siempre he sido la que ha tomado la decisión en ese momento de dejar como esas relaciones, pero no por eso no sentía o no me dolía, que es algo que normalmente siempre se ve desde el punto de vista del otro, ujú, como si terminan, al otro le duele más, al otro, el otro la pasa más difícil. Y no, tomar decisiones total, duele también, no son fáciles y como te decía, al final del día es un cóctel de muchas emociones que tenemos que atravesar porque son necesarias. Cuando ujú, no las atraviesas genera que se estancan, se esquistan y se ujú, convierten más en un sentimiento porque llevan tanto tiempo. total, Para los ajá, que no saben, las emociones duran alrededor de 90 segundos, esa curva de las emociones. Pero ya después de ese tiempo, cuando ya está muy sostenida, es más un sentimiento que si no lo gestionas, se convierte en un problema, porque está ahí y va a ser todo lo que esté a su alcance para que tú la escuches. total. Siento que todo esto de la ruptura nos deja aprendizajes que aunque a veces tardamos como en darnos cuenta de ellos, porque no es como que enseguida tú entiendes, ya salí de esto, por fin, la vida sigue. Este optimismo no llega enseguida, pero ¿qué es lo más valioso que crees que te dejó esta experiencia? Yo creo que son muchas cosas de aprendizaje. Lo primero creo que el amor en libertad, creo que es el principal. En su momento vivía mucho una relación también como desde tienes que estar conmigo, como desde la posesión de que eres mío, yo soy tuya. Y ahora digo como qué daño es eso, ¿sí? O sea, que quisiera y mi futura pareja quisiera como construir un amor muy desde la libertad, no desde que me elijas desde el miedo, sino que me elijas desde el amor y de la decisión, porque quiero estar con Jessica y quiero a esa mujer que es valiosa y la quiero en mi vida, más no como desde el miedo de no la quiero perder o no, sino desde la libertad. Creo que ese es uno de los aprendizajes. Em, Muchos, ¿no? El dejar fluir, el no presionar, el también, el poder, mm, creo que algo dentro de esa relación, porque mira que uno empieza a mirar mucho, o sea, cuando uno está dentro de la relación no lo ve como normal, como que esta es mi cultura dentro de la relación, pero uno sale y verlo desde afuera, yo digo como fue, pucha, habían muchas cosas que decía, hay que mejorar. El haber dejado a un lado esa área social, creo que sí fue como algo que digo, como no debió haber pasado. Que en eso es lo que me he enfocado como a reconstruir en este año, como en volver a construir nuevas amistades. Entonces, aprendizajes son muchos, muchos, ¿sabes? El poder tener prudencia, el también saber y elegir con quién cuento mi situación, a quién pedir consejo, porque pues dependiendo de con quién me aconsejo, pues así mismo puedo procesar mis emociones, que hay personas que te pueden decir como eso no importa, vaya, viva, pero eso es distraer la emoción, ¿sí? Entonces que exista una persona que te escuche las mil veces, las mil lloradas. Entonces de aprendizajes creo que son más, son muchos, muchos aprendizajes, pero lo resumo mucho es en el amar desde la libertad. Muchas veces también en ese proceso de reconstrucción, de ver las cosas desde afuera, porque como bien lo dices, mientras estás en relación, hay cosas que no te das cuenta que están pasando, porque depende también del estilo de apego que tengas, si es bastante Ujú, seguro, si es muy ansioso, si vives esas relaciones con bastante ansiedad de que, como decías tú, eres mío, yo soy tuya, y si tenemos un proyecto en común, esto tiene que ser sí o sí. ujú, Y si sientes que de cierta forma el otro te está dando ese respaldo, es donde más te sientes como comprometida a ambas partes. Y ujú, quizás por eso también en todo este proceso tú dijiste, bueno, realmente él también quiere lo mismo. O sea, llegó un ujú, punto en el que tú pensabas que ambos querían lo mismo. Pero ¿cómo te diste cuenta? Esta pregunta salió esporádica. ujú. ¿Cómo te diste cuenta que ya él no quería lo mismo que tú en cuanto a proyecto de vida?
Porque había mucha duda, o sea, como que cuando yo le decía, ven, pero ¿por qué estás tomando esta decisión? Había mucha duda, mucho conflicto interno en esta persona, decir, no sé para dónde ir, o sea, como que también estaba tan confundido que no sabe para dónde ir, pero como que aquí hay otro aprendizaje y es mirar mucho las acciones y no las palabras, porque a ti te pueden decir muchas cosas, pero las acciones hablan más que las palabras. Y sus acciones hablaban más de que quería construir un proyecto de vida distinto a lo que se había planeado. Que en este caso no es tanto como de que se tiene que cumplir el proyecto de vida como se había planeado, porque también hay que tener flexibilidad de, bueno, entonces, ¿cómo lo podemos acomodar? Pero es muy importante también la decisión, que por eso digo amar desde la libertad, es la decisión de la otra persona de decir, bueno, mira, yo te amo porque el amor más allá, y lo hablaba hace poco con una colega, y decíamos, el amor, no, uno no debe amar desde el sentimiento, sino desde la razón, uno debe amar desde la razón. Cuando tú amas desde la razón, tú eliges a la otra persona y ves la manera en cómo yo quiero compartir, sí, contigo este momento. Entonces, creo que esa fue la situación, que las acciones como que no estaban muy alineadas a cómo construir o adaptar o transformar ese proyecto individual, cómo lo podríamos unificar a nivel, sí, en pareja. Que creo que ahí fue cuando se existió como muchas situaciones que ya fue el punto de quiebre, decir, no, o sea, tú quieres una cosa, yo quiero otra, y pues obviamente creo que también desde el amor propio uno tiene que mirar también y ser muy consciente de qué es lo que yo quiero, no lo que la otra persona quiere, sino yo qué quiero, y si la otra persona también está dispuesta a acompañarme a eso que también yo quiero. ¿Y qué tan negociable es las cosas que habíamos planeado y que están cambiando? Ujú, Porque bien lo dijiste, de pronto en todo ese proceso no se trataba de que fuese tan rígido, de que así tenía que ser y exacto. punto, y de que no podía mejorar, pero resulta que, no sé, yo pienso que hay cosas que no deberían ser negociables porque Ujú, al final ninguno de los dos termina siendo egoísta, sino exacto. que precisamente el por qué ese proyecto de vida no continúa es porque cada quien se ve de una forma diferente. Aquí entra mucho esta madurez y esta razón que bien mencionas, y es como, quiero estar contigo, pero ¿qué pasa si tu proyecto de vida no está alineado al mío? En ningún sentido. Ujú, No sé, te pongo un ejemplo, personas que quieren tener hijos y de ujú, pronto mi pareja sí quiere, pero resulta que esta persona no ujú, quiere. ujú, Difícil, porque total. no está alineado en ningún sentido. Y muchas personas, con tal de sostener la relación, tienen hijos y Ujú, después se sienten mal, se sienten frustradas, ujú, la relación va a pique, porque a ujú, veces se cree que el ceder ante cosas que no deberían ser negociables va a ujú, resolver el problema inicial de la relación. Y total. resulta que esto lo que hace es que convierte como una, digo yo, una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar. También hablando un poco de que a menudo cuando hablamos de procesos y de reencontrarnos con nosotros mismos después de una ruptura, ¿cómo sientes tú que te redescubriste en todo este proceso? Hacerme preguntas incómodas de entender como el por qué, hasta hice una línea del tiempo, me senté y hice esta fue la línea del tiempo mes uno, mes dos, qué pasó aquí, qué pasó acá, cómo actué yo, cómo actuó el otro, porque aquí no se trata de mirar quién tuvo más la culpa, sino que ambos hayan asumido su responsabilidad. La otra persona debe asumir la responsabilidad de sus actos, yo asumo la responsabilidad de mis actos. Entonces, en mi caso, empezar a mirar qué cosas yo asumo la responsabilidad, que dije, uy, acá como que no debía actuar así, como que estaba actuando desde la herida, más no desde la adulta que cuida a la niña herida. O sea, como que muchas situaciones, entonces escribir creo que fue una, como analizar preguntas incómodas, la red de apoyo, creo que fue algo súper necesario para poder descubrirme de personas que me escuchaban y ellos me retroalimentaban, como que me ayudaban a tener una mirada más objetiva y no desde te entiendo, sí, o sea, como desde la compasión, sino también como desde la neutralidad de la situación.
hasta que ya después de haber transitado como por todo eso, ya es empezar tú desde una, que es un concepto desde la psicología, ¿no? La aceptación radical, que yo decía, ya, esto lo tengo que aceptar, o sea, esta es mi nueva realidad, la acepto, la acepto, la acepto, la acepto, y que empezar como a coger un poquito como esa ilusión, porque yo decía, pese a que sea doloroso, siempre había como esa ilusión de, bueno, puedo a través de esto sacar otras cosas lindas, ¿sí? Entonces viví mucho tiempo en una relación, ¿cómo sería volver a vivir la soltería? ¿Sí? Volver a preguntarme cómo sería volver a salir con alguien, ¿sí? ¿Cómo sería volver a conocer otro universo y conocer a esta otra persona? ¿Cómo sería volver a generar una relación de pronto mucho más sólida? Porque ya soy más consciente, o sea, empecé mi relación a los 19, la termino a los 29, pues ya con 29 años yo digo, ya tengo muchas más herramientas y que entonces ese poder como ilusionarme, creo que fue como el proceso también transformador. Y algo que me ayudó mucho fue haberlo compartido en redes sociales, a mí me encanta esto de las redes sociales, entonces compartí con mucha prudencia como esta situación y muchas personas, muchas mujeres me escribían como, ay, te quiero compartir mi historia, me contaban, me sentí muy entendida y muy acompañada por personas que no conozco, ¿sí? O sea, personalmente, sino que me escribían, entonces eso también me ayuda a entender de que pues muchas personas estamos viviendo por eso y cómo le podemos dar la transformación al dolor, no quedarme con el dolor estático, sino como yo empiezo a moldear, a mover el dolor, que el mover el dolor es eso, es sentirlo, llorarlo las veces que sea necesario, que si pasaba en un lugar y recordaba cuando habíamos hecho esto, pues llorar mientras iba en el carro, en el Transmilenio o en el bus. Sí, entonces ese tipo de cosas creo que fueron como bases para empezar a descubrir y sobre todo a escribir esa nueva versión que quiero, porque la versión de Jessica de hace un año es muy distinta a la de ahora. Hay esencia que se mantiene, sí, pero la concepción de vida ha cambiado mucho, sí, que ya es con las cosas que tengo, entonces ahora quién quiero ser, qué mujer quiero ser. Entonces creo que eso fue lo que me ayudó como a darle como un nuevo sentido y una nueva ilusión a la vida. Wow, me encanta lo que escucho, sobre todo porque eres ejemplo de inspiración para otras mujeres que están pasando por lo mismo. Yo escribí esta mañana algo muy similar, como cuando tú puedes observar y ver ese proceso de otros, siento que es una forma de abrazarnos como grupal, como esta otra Ajá, persona está sí, sí, sí. pasando por este proceso doloroso y aunque no es el mismo y somos tan diferentes en muchos aspectos, también lo está atravesando y te puedes sentir acompañado, te puedes sentir como acogido. Obviamente siempre siento que es importante la terapia en todo este proceso porque muchas personas tienen la idea de que ¿por qué debería pagar terapia para sanar a mi ex si él está libre de la vida, haciendo todo? No sé, entran mucho las comparaciones dependiendo de la historia de cada quien. Entonces te dejas a un lado pensando que tú eres fuerte, que tú puedes con todo. Lo que tú dices, mira que y acá la parte humana es también yo me confundí en un momento y recuerdo que los días que más duro me daba, o sea, entre semana el trabajo, tan, como que me ocupaba y bien. Pero los fines de semana era donde, pum, me bajaba el estado de ánimo. Entonces, ¿qué empecé a hacer? A ocuparme mucho los fines de semana. Mm, Entonces, empecé a salir con un amigo, con esta, con la otra, salgamos aquí, salgamos. Que llegó un momento donde también fui consciente y dije, pucha, estoy cayendo en tratar de evitar el dolor. ¿M? ujú. Entonces mira que uno no es que uno lo haya hecho tan perfecto, obviamente yo no puedo decir que lo haya manejado mal, porque de alguna forma como que medié y tuve estrategias, pero también está el lado humano de que pues es natural también a veces uno querer distraer un poquito ese dolor. Lo importante yo creo que es empezar a ser mucho más consciente de cuándo estoy cayendo en eso. Sí, entonces yo recuerdo que yo dije, oiga, estoy haciendo esto, me toca ponerle freno a las salidas, voy a empezar a quedarme un fin de semana acá y empezar a experimentar el dolor, sentarme y empezar con un cuaderno que lo hice un día que me sentía súper perdida, me sentía sola, me sentía mal,
Entonces cogí el cuaderno y empecé a escribir cada una de mis áreas de vida y empecé a decir, bueno, ¿yo qué quiero? El año pasado quería esto, ya no se puede esto, entonces ahora qué quiero. Entonces en mi área laboral, ¿qué quisiera? En mi área familiar, ¿qué quisiera? En mi área afectiva, ¿qué quisiera? Entonces eso, ese tipo de situaciones como que yo creo que son normales, naturales, porque pues el dolor es muy profundo y depende mucho del vínculo que haya sido, pero lo importante, o sea, la clave que creo que para todas y todos los que estén pasando por una ruptura es siempre manejarlo y tratar de manejarlo desde la conciencia, de cómo yo me miro desde afuera y empiezo a analizar qué es lo que estoy haciendo para lidiar ese dolor. No anestesiarnos, No anestesia. sino vivirlo desde la conciencia. Qué fuerte. Me Sí, encanta todo lo que he escuchado sí, hasta el momento y sobre todo que hoy nos estés contando sobre tu proceso. También pienso de esto de esa conciencia y del poder también como entender qué está pasando con nosotros mismos. Es también el procesar el hecho de que no me puedo comparar con el otro está viviendo sus cosas distintas, yo no ujú, puedo decir porque él está ujú, viajando y yo estoy aquí un sábado o un domingo encerrada ujú, en mi casa, yo debería estar haciendo lo mismo, voy a demostrarle al mundo que yo estoy ujú, feliz y que yo no la estoy pasando mal. Esto es lo peor que alguien puede hacer precisamente porque se está autoengañando. total. Y aunque también soy de las que pienso que cada quien vive su proceso a su manera en el sentido de que no todos tienen por qué mostrar que la están pasando mal, porque Ujú, es algo que cada quien decide hacer, pero ujú, sé y tengo claro que si tú empiezas a hacer cosas para demostrarle al otro, es donde en esa intimidad y en esa soledad te sientes estancada porque te comparas todo el tiempo, a veces con tu expareja o con otras personas que están viviendo su vida, porque la vida continúa. Es total. como el duelo, es como esa muerte, bien lo dijiste, yo también lo pienso tal cual, de nosotros, de lo que fuimos, Ujú, pero es una muerte simbólica porque al final del día si tú ese proceso lo tomas y lo traspasas todo desde la conciencia, desde el entender quién eres, quién no quieres ser, conviertes en un ser humano que no es que no le va a doler otra ruptura, no es que el día que atraviese algo similar, entonces, ay, listo, ya esto lo he vivido antes y ya esto sé cómo funciona, no, porque así no funciona, pero digamos que te conviertes en una persona mucho más resiliente, ujú, alguien que vive sus procesos, porque no se trata el fuerte es el que menos llora o el fuerte es el que menos siente. ujú, El fuerte es el que se atreve a decir, necesito ayuda porque me siento de tal forma, o me estoy sintiendo angustiada, me estoy sintiendo ansiosa porque esto que me pasó me duele. Entonces, total. muy bonito esa, como ese proceso de aceptación Ujú, y de ser honestos con nosotros mismos, porque total. muchas veces esa deshonestidad Ujú, creemos que podemos engañar a todos, pero no nos podemos engañar a sí, nosotros mismos. así Entonces, es. al final del día eres tú con tú, cara Ah, a cara, ujú, en la intimidad, en tu casa, total. sola, un domingo, un sábado. ¿Qué me acuerdas? Y cuando yo empecé a subir, porque mira, yo fue la ruptura y dije, quiero aislarme, y me aislé mucho de las redes sociales, o sea, dije, no quiero entrar en redes sociales otra vez, o sea, como que me aislé. Y porque a mí esto me gusta mucho esto de las redes sociales y recuerdo mucho que un amigo me decía, como, pero si a ti te gusta, ¿tú por qué lo vas a dejar? Si eso es lo que a ti te mueve. Y me quedó sonando eso tanto que dije, pues sí, voy a empezar. Y él me decía, pues trata de subir cosas como con mucha prudencia, no le está. Yo, bueno, sí, va a ser un poco tanta. Entonces empecé a mostrar, fue el proceso, como de mis sentimientos, empecé a decirlo. Y recuerdo que una conocida de ambos, me escribió y me dijo como no te muestres tan débil, te ves súper mal, te ves deteriorada, eso le estás dando como ánimos para que él se sienta bien de que tú estás mal. Y recuerdo mucho que yo le dije, yo no tengo que engañar a nadie, yo no voy a subir una foto súper feliz cuando termino de tomarme la foto y estoy llorando porque estoy destruida, o sea, literal, yo me sentía destruida, totalmente destruida, o sea, no, lo único que me mantenía era como hacer ejercicio, comer y dormir, ¿sí?
esas tres cosas eran las que trataba de mantener para no desboronarme más de lo que estaba. Entonces, creo que tienes mucha razón y es eso, uno no tiene que ser como tan, sí, como en el proceso del autoengaño. Entonces subo la foto y más ahora en redes sociales y cuando estoy destruida, entonces traté de ser como muy, hasta que llegó un punto en que ya me sentí bien y hasta yo le escribí, yo le dije, no te preocupes que en este momento está la versión de Jessica débil y yo estoy bien con eso. En algún momento llegará la Jessica fuerte, porque también llegará. Y llegó, porque llegó un momento como en los 3, 4 meses que yo ya dije, ya, o sea, aquí empiezo, y empecé a hacerlo porque de manera genuina lo sentía, no para aparentar, así estoy feliz, no, porque de manera genuina, pues uno lo siente. Entonces, qué lindo es poder uno ser como tan consciente de lo que uno siente, sin poner como esas máscaras, y creo que eso es lo que a veces más duele, ¿no? Hace poco subí un video que decíamos, es normal sentir como esa nostalgia de ver a la otra persona, como que uno ve que ya súper bien y uno súper mal, eh, y recuerdo mucho que a veces me pasaban esos conflictos y una amiga me decía, pero es que es lo que se ve, tú no sabes realmente cómo está la otra persona. Entonces, por eso la importancia, que a mí también algo que me ayudó mucho fue el contacto cero, de manera muy, muy radical, y hacerlo por mí misma para poder transitar mejor el dolor. Del día cada quien elige qué quiere hacer con su proceso. Total. Y el que lo juzgue es porque realmente no lo ha atravesado, o si lo está atravesando, lo atraviesa de una forma diferente. Y está bien. Pero, Ujú. ¿qué ocurre? Que hay formas más llevaderas de atravesarlo. Esto en terapia también lo descubres mucho, cuando te das cuenta que puedes hacer las cosas distintas y que pueden ser mucho más sanas para ti. El hacer que no está ocurriendo nada y demostrarle al mundo y a ti misma que nada está ocurriendo, lo que va a hacer es enquistar el dolor. Esto, Total. me gusta mucho esta palabra porque es como cuando tú encapsulas algo y está ahí guardadito y de repente cualquier día pasan los meses, pasan los años y se revienta, sale. Los consejos van a llegar, las personas van a pensar de una forma en la que quizás tú no piensas así, pero estás tan vulnerable que escuchas mucho lo que el otro ha hecho porque le ha funcionado. Pero Ujú. resulta que en este proceso tenemos que encontrar eso que nos ha funcionado a nosotros, que Total. no lo sabemos en el momento. Y muchas veces en todo el proceso, algo también importante de todo lo que mencionaste, es que tú eliges, pero también en esa reconstrucción de todo lo que viviste, te puedes equivocar. Habla de que cuando tú estás en un contacto cero, también hay días en los que puedes que le escribas a la persona, veas Ujú. cosas que no tenías que ver, y precisamente porque hace parte del duelo. O sea, el duelo no es lineal, no es como que ya pasé por todo esto y ya soy la Ya. persona más sana del mundo. No, o sea, Ujú. justamente ahí donde está el reto. Muchos se juzgan mucho por haber estado, no sé, escribiendo a las parejas y demás. Ahora, todo esto tiene un impacto significativo en tu proceso, pero no es el fin, no Ujú. es tengo que volver, tengo que aceptar, es ok, Ujú. me acabo de dar cuenta que acabo de hacer esto, pero también puedo continuar. Entonces, Ujú. muchos creen que es estancarse y no, estancarse en sí es estar con alguien que definitivamente o no te quiere o no quiere estar contigo o por cosas del destino ya las cosas no se pueden dar. Eso es estancarse, estar con alguien que definitivamente no es la persona que... Ujú. Siento que hay un punto en el que el dolor empieza también como a transformarse y se vuelve como diferente, quizás en todo este proceso de crecimiento. ¿Hubo algún momento en que esto estaba ocurriendo en tu caso o en todo este proceso, cómo lo sentí? Yo creo que no existió un momento en específico, pero sí uno empieza a sentir distinto, ¿sí? O sea, como que cuando llegan recuerdos ya no es tan doloroso. Cuando me llega en Facebook tus recuerdos de hace tantos años y salen fotos o momentos, como que los veo y digo, qué lindo, es el amor de esa parte de mi historia. Y hace poco vi hasta un post de alguien que decía, uno debe honrar a todas las personas que te han dado, o sea, que te han permitido darte amor y tú has podido dar amor. Entonces ya llega un momento donde yo digo, sí, honro a esa persona y a las personas con las que he compartido esa área afectiva, ¿sí?
también como que uno empieza a verle, ver la situación desde el aprendizaje y no desde el dolor, ¿sí? Ahí es cuando uno ya empieza a decir, ya, o sea, como que ya no se siente como tan doloroso. Y creo que es así, como muy transitorio. Hay momentos que obviamente uno vuelve a recordar y todavía uno dice, ay, qué embarrada, pero no se siente igual, ¿sí? O sea, no se siente como en los primeros meses o días donde uno realmente sentía como acá súper fuerte, sino ya se siente un poco más ligero. Entonces creo y apoyo mucho lo que se dice, ¿no? El proceso de sanar no es lineal, sino va y viene. Lo importante es tú qué haces en ese tiempo para poder ir transitando y dándole nueva forma a ese dolor y entendiendo de que pues somos seres humanos, que somos muy libres en el poder de elegir y que está bien que esa persona te haya elegido por ese momento de tu vida y ya, o sea, uno tiene que ser como muy consciente. Creo que aquí lo que funciona mucho es vivir desde el concepto y la cultura del desapego. ¿M? De entender como listo, te agradezco y suelto. Hay como este proceso que me encantó de un retiro que hace un año y decían como uno tiene que decirle a la persona, gracias, lo siento, te perdono, te amo y te dejo ir, ¿sí? Y te dejo ir. Porque en la vida es como un baile, ¿no? Tú llegas, bailas un momento con la persona, le agradeces, le pides perdón, lo perdonas, lo amas y lo dejas ir y sigues y vuelves y cruzas con otra persona y así es en la vida, ¿no? Uno va cruzando con muchas personas y lo importante es eh, agradecer y no quedarse como con la rabia, sino con el soltar, no encontrar culpables, sino entender la responsabilidad. Cada uno asume su responsabilidad. Creo que ha sido como ese proceso de cuando yo ya dije como ya lo he sentido como más libre, fue así. Sí existió un momento que hice un viaje con una amiga, eso fue como en julio, que hasta subí un video y cuando lo subí que decía como que llegan nuevas oportunidades y ya, o sea, como que hay un nuevo capítulo y dije ya, este es el momento de empezar a escribir el nuevo capítulo. O sea, siento que sí fue ese día que recuerdo mucho que editando el video dije ya no lo siento tan pesado, ya, aquí ya empieza otra nueva versión de Jess. Si pudieras volver atrás, ¿hay algo que te gustaría o te hubiese gustado saber antes de la ruptura que te podría como haber ayudado a manejar esto de una manera totalmente diferente? Wow, bueno, que me haya ayudado. Yo creo que, no sé, mira que no. Yo siento que así ha sido bien, o sea, como que ha tenido que pasar de esa manera, lo siento como que bien. Como tú decías al inicio, uno no está preparado y nunca va a estar preparado. Yo creo que el mensaje es, uno no tiene que esperar hasta que ocurra la tragedia para estar preparado, sino todos los días estar cultivándose tanto a uno que uno pueda, cuando llegue un momento difícil, a empezar a tener más estrategias de resiliencia para poder salir de esa situación, ¿sí? Entonces creo que es eso, o sea, en resumen es uno no puede anticipar, pero sí el consejo es empecemos todos los días cómo puedo trabajar en mí para que, porque es que situaciones difíciles de duelo pueden llegar en cualquier momento. Un duelo no solamente es cuando uno rompe con alguien, sino el duelo también es cuando pierdes un trabajo, cuando te cambias de ciudad, cuando migras, cuando, no sé, pierdes a un amigo, cuando se muere alguien, cuando Un pierdes hijo, un un padre, hijo, una un padre, mascota. la mascota, exacto. Entonces, son cosas que pasan. Entonces, creo que lo que sí debemos hacer es cómo empiezo a trabajar tanto en mí, en mi amor propio, en mi autoestima, en mi capacidad para ver la vida de pronto de otra manera, ¿sí? Y algo que, un mantra que me ayudaba mucho era que yo decía, no, es un fracaso, es un fracaso, es un fracaso. Y un amigo me decía, no, eso no es un fracaso, que en realidad fue un fracaso, pero él trataba como de implementarme como otra creencia más adaptativa. Y me decía, no es un fracaso, simplemente es un cambio de planes. Y cambios de planes hay en toda la vida, ¿sí? Entonces cuando me llegaba el Exacto. pensamiento como no, fracasé como novia que pensaba que este era el amor de mi vida, dije como, ok, no es que haya fracasado, simplemente fue un cambio de planes
y puedo empezar a reestructurar bajo ese cambio de planes. Entonces creo que es eso, es trabajar mucho en uno para poder sobrellevar esa Y situación. sobre todo porque no es tu única responsabilidad. En una relación, cuando acaba, también depende de cómo termine, eh, siento que ambos tienen todo que ver, aunque quizás la otra persona o tú, esto es, cada proceso es diferente, ¿verdad? Tuvo más o menos responsabilidad. Entonces Ujú, creo que es importante también no atribuirse todo como si parte de esta experiencia tuviese que ver únicamente contigo, porque ujú. también es bastante, al final, pero hablando de otros temas como relacionados, termina siendo muy narcisista de nuestra parte, pensar que todo se trata de nosotros y por nosotros. Aceptar el fin de la relación es a veces lo más difícil, que es eso que te costó más aceptar en todo este proceso de ruptura. Lo que me costó más es ese cambio de planes, ¿sí? O sea, como esa estructura que yo ya tenía, empezarla a desboronar, o sea, quitar pieza por pieza, quitar y quitar y quitar, para mirar, bueno, ahora qué me queda y cómo puedo empezar a construir nuevamente. Creo que fue lo más difícil, o sea, donde yo más me quebré, que decía como de alguna forma como que uno y en un proyecto de pareja uno lo ve como desde, o en ese momento lo veía desde que es un proyecto, o sea, juntos estamos construyendo, estamos invirtiendo tiempo, dinero, energía emocional, energía sexual, energía de todas las energías, uno invierte en ese proyecto para que en un momento a otro ¡pum! Se vaya, entonces es como como esa haz de cuenta que uno hubiera construido como su casa y que llega algo y ¡puf! Lo destruye y tú ahí verla y tener que volver a coger pedacito por pedacito a ver cómo lo empiezas a volver a construir, creo que eso fue como lo que más me dolía y fue lo más retador de volver a empezar a construir. Es más, recuerdo que en los primeros meses yo dejé de creer en el amor, ¿sí? Yo decía, todos los hombres son iguales, eso de nada sirve que te digan que te aman cuando en realidad no te aman, eso no vale la pena como invertir el tiempo en una relación de pareja, como que empecé desde el dolor a verlo esa mirada, pues por la misma destrucción que se hace de todo un idealismo que uno a veces crea, ¿no? Uno idealiza mucho también las situaciones y las personas. Y se tiene la idea de que no vas a poder encontrar a alguien mejor y Ujú, crees que eso es lo único que hay y crees que es la única persona que va a encajar contigo en muchos aspectos. Y resulta que no. No ujú, sé cómo está tu corazón en estos momentos, y tampoco te lo voy a preguntar, pero al final te das cuenta que sí hay espacio para otras personas. ujú, Y muchas veces no tienen que ser parejas. ujú, Probablemente tarde un tiempo, probablemente no, no lo sabemos. ujú. Sino todo lo que está a nuestro alrededor que nos arropa. Total. Y, y creo que cuando se tiene algo que pasa mucho es que ese concepto de que todo está fijado y que todo es positivo y que la vida se trata de estar en pareja, también daña mucho esa percepción que se tiene sobre la vida, porque todo se va como a ese punto y es estar en pareja para ser feliz. Y Ujú, resulta que tú puedes ser feliz de muchísimas maneras. No total. tienes que estar con alguien para ser feliz. Que todos queremos estar en pareja porque se la pasa bien uno cuando la persona es la adecuada, maravilloso. Ujú, Pero muchos quieren estar también solteros y la pasan bien solteros. ujú, Y creo que cuando tú en todo ese proceso te encuentras a ti mismo, te conoces, te entiendes, cuando eliges, ya no eliges desde la necesidad, ya no eliges desde, me quedo ujú, con esta persona porque estoy aburrida un fin de semana y me encantaría estar con alguien porque definitivamente no la estoy pasando bien, sino que ujú, dices, estoy dispuesta a dejar de estar conmigo misma el fin de semana para estar con esta persona más y que me acompañe en este proceso. Son ujú, dos cosas totalmente diferentes y creo que lo bonito de trabajar en el proceso es que tú realmente te das cuenta de todo esto cuando lo haces desde el amor, desde la conciencia, desde el poder entender tu propio proceso y no desde
voy a quedar sola para siempre, no voy a poder tener a alguien, los hombres todos son iguales. Pero tuviste que pasar por eso, como todos en algún momento van a pasar o no. Si no, maravilloso Ujú, poder entender que hace parte de un proceso, esas sensaciones, y que no tienen que ser eternas. Hay quienes se quedan eternamente pensando de esta forma, porque no hacen un cambio, esa reestructuración ujú, de como yo estoy viendo el panorama y la situación, a como realmente es. Lo ujú. puedo ver como es y a la vez puedo saber que puedo tener personas que sí me van a valorar, que sí quieren estar conmigo y que al final del día las relaciones. ¿No? Que uno puede recibir amor y dar amor no solamente en una relación de pareja, sino con algunos amigos, familiares, sí, y ha sido lindo porque a veces como que recibo cosas de personas conocidas que yo digo, qué lindo sentirme amada de otras maneras, sin necesidad de tener pues una relación ahorita de pareja como tal, que yo diga, no, sino una amiga que hace poco me regaló un collar, la otra amiga, entonces ven, te invito a mi casa y te preparo un té, y te hago mientras alistas la maleta, o sea, ese tipo de cosas como que uno dice, wow, se puede uno sentir acompañado, porque una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo, ¿sí? Y ahí es cuando uno empieza a mediar de dónde nace esa necesidad como de estar con alguien, como desde el afán, a tú también empezar a vivir también ese proceso de soltería, que para mí ha sido un proceso súper lindo, demasiado edificante y de muchísimo, como dices, autoconocimiento, de conocerse muchísimo. Para muchas personas siento que superar como esa ruptura parece imposible. No sé si te has topado con personas que dicen, no, no voy a poder salir de esto está muy difícil, siempre me va a pasar. ¿Qué le dirías a esa persona en este punto? Y si sientes que nunca va a sanar del todo o definitivamente sí se sana, sí se ve la vida diferente y sí se siente diferente. Ok. Bueno, yo les diría como es normal que sientan eso, yo también lo sentí. Recuerdo que yo veía estos videos en TikTok porque me empezaban a salir muchos más de este tipo de videos que salían las personas como llorando y después salía como la frase de que en algún momento sanas, o sea, no te preocupes que en algún momento sanas. Y yo era como llorando en la cama, como ¿cuándo va a ser ese momento que yo puedo decir ya sané? Entonces es normal porque en ese momento es necesario uno transitar por el dolor y uno como está dentro de la emoción y lo siente adentro, pues uno no ve más hacia el futuro y lo que podría empezar a cambiar. Pero lo importante es como diariamente yo empiezo a apostarle en ese proceso, a hacer algo, una cosita diaria por poder empezar a sanar. Y empezar a sanar es empezar a escuchar un podcast que me ayude, empezar a escuchar a alguien que me hable de eso, hablar con un amigo, mira, me siento así, escribir, inscribirme en algo que de pronto a mí me gustaba y que dejé de hacer por de pronto en la relación, entonces inscribirme a ese algo, empezar a descubrirme. Entonces creo que sí se sana. Creo que hay muchas personas que te van a ayudar en el proceso, que hacen parte de esa red de apoyo, pero eres tú quien también decide si quiere seguir escalando en muchos aspectos o si se quiere quedar ahí estancado pensando en algún momento esa persona va a llegar, va a cambiar, será Ujú, diferente, es la única persona, quizás en el futuro. Y creo que esto es muy normal al principio porque hace parte del proceso de duelo. También es importante mirarlo desde un punto de vista en el que tú puedas trascender y poder verte como desde cuando te subes a una montaña y ves todo pequeñito, pero para llegar hasta allá tuviste que haber pasado por muchas cosas. No ujú, fue fácil. Y creo que lo maravilloso de poder verlo desde arriba todo es que te ujú. das cuenta de que todo se ve pequeño, aunque tú en el momento lo sentías gigante. Después de todo lo que viviste, ¿cómo ha cambiado tu visión sobre el amor y las relaciones a futuro? Muchos, yo creo que muchos lo resumen en esto del amor en libertad. Creo que en eso me he basado mucho ahora, de elegir como las relaciones, no solo afectivas o de un vínculo como amoroso, sino también de amistad, en el sentido de que yo lo pueda elegir a esa persona desde la libertad de que quiero elegirla y que esa persona también desde la libertad me elija a mí. Em,
Todavía estoy como en esa construcción de decir, bueno, qué tipo de pareja quisiera, ¿sí? He tratado como también de enfocarme, bueno, en saber, y lo hablábamos, ¿no? Cuáles son como mis límites, mis no negociables, los que sí van a ser negociables, como para que cuando uno sepa realmente qué quiere, asimismo uno va a empezar a elegir de una manera mucho más consciente, porque normalmente uno elige pareja desde el inconsciente, desde su necesidad allá oculta. Entonces, si yo he sido dependiente, pues siempre voy a buscar esa dependencia y buscar de esa manera. Pero cuando uno ha sanado y empieza a ser más consciente de eso que allá está dentro de la historia de vida, pues uno empieza a elegir mejor. Entonces, creo que se ha cambiado mucho la concepción en la relación, porque creo que ahora quisiera apostarle a una relación más desde la libertad, en el sentido de que si los dos tenemos una relación, pues los dos nos elegimos mutuamente y sobre todo cómo podemos ser apoyo para poder construir pues un proyecto de vida pues juntos. No es como un tienes que estar conmigo, sino quieres realmente estar conmigo, demuéstramelo. Porque no es nada más que esa persona te diga que me encantaría estar contigo juntos para siempre, de toda la vida, todas estas frases que se escuchan muy bonitas, sino es qué está haciendo para Total, que realmente eso se vea y se sienta así. total, Porque nosotras somos muy auditivas, a nosotros nos encanta que nos digan cosas lindas, que nos traten como reinas, y muchas veces esto es muy bonito, pero también se nubla un poco la vista de lo que realmente necesitas ver y es qué es ujú, negociable, qué no es negociable, si esta persona realmente cumple con esos criterios que yo quiero en mis metas a largo plazo. ujú. Créeme que estoy muy agradecida que realmente estés acá, que nos hayas contado toda esa experiencia que tuviste de este proceso que se parece mucho a Metamorfosis, Totalmente. de todo lo que tienes que pasar para poder llegar a poder verte mucho mejor en todos los aspectos, porque se Sí, te da una luz totalmente distinta, porque yo seguí tu proceso, nos ujú, seguimos en redes, ya lo hemos dicho, y te vi la diferencia entre cuando inició y sí, cómo estás ahora. Entonces sí, yo soy de las que pienso que aunque las redes sociales, las fotos, los videos no demuestren realmente qué está pasando detrás de esa persona, siento que sí hay como una parte de, a mí sí, me pasa, siento como más credibilidad en ciertas cosas que digo, esto lo creo, esto sí. siento que sí conecto como con lo que dice, lo siento humano, lo siento honesto. A ti me encantó, creo que podríamos durar horas aquí hablando del tema, porque el tema, de verdad, es demasiado amplio, aprendizajes, hay muchos más que sí sería chévere, pues las personas ahí que si tienen dudas y demás las dejen a ver si creamos hasta un segundo Totalmente. momento, porque sí es de mucho aprendizaje, ha sido un proceso transformador, de verdad que yo en este momento de mi vida doy gracias a la vida, así no hubiera podido encontrar la versión que ahorita soy. Sí, como más libre, más enfocada, como saber quién soy, el valor que tengo, sí, porque muchas veces uno en la relación empieza a minimizar muchas cosas que uno dice, pero ¿qué me pasó acá? Como siendo mucho más consciente, más ligera, y esa energía, lo que tú dices, se transmite. Mucha gente dice, ¿cómo te ves súper diferente a cómo estabas, a cómo ahora? Entonces eso es lindo porque no se trata de aparentar, sino de ser genuinamente lo que es, que trato como de mostrar muchos en redes sociales, de cómo ese proceso puede ser transformador. Hace poco veía un video y decía, una ruptura te puede dar superpoderes, pero es si tú los empiezas a saber aprovechar. Y creo que es eso, si uno empieza a ver el dolor como como ese impulso para tú empezar a salir a mirar otra nueva versión tuya, pues claro, es algo demasiado lindo. Entonces, de verdad, gracias por la invitación, por este aprendizaje que tuvimos en este ratico.